Ahora la grabación. Muy buenas tardes, chiquillos, niños y niñas. Espero que estén bien, que su fin de semana haya sido un fin de semana muy bueno para todos ustedes, en donde hayan podido descansar, o donde hayan podido compartir y estar con la familia. Antes de comenzar nuestra clase, yo quiero conversar con ustedes y contarles acerca de la meditación del día de hoy. ¿Ya? Yo les quería contar acerca de una familia, la familia Gutiérrez. Esta familia tenía en su casa, en el patio de su casa, ellos tenían plantado tomates y los tomates que ellos tenían plantado eran lo que les iba a servir a ellos para vender y poder tener dinero en su casa. Entonces, todos los días el papá trabajaba en los tomates, los limpiaba, les sacaba el pastito y los mantenía siempre muy limpiecitos ahí a los tomates. Y un día el señor Gutiérrez fue a los tomates y vio que habían muchas orugas, muchas orugas, y las orugas se estaban comiendo los tomates. Y qué terrible para esa familia, porque ellos la venta de los tomates, ellos iban a tener dinero para poder comprar para las cosas de su casa. Entonces, una de sus hijas le dijo: papá, ¿y por qué no hacemos una oración a Dios y le pedimos que nos ayude para que las orugas se vayan de los tomates? Así que el papá con la mamá y los hijos, todos se arrodillaron y oraron a Dios y le pidieron a Dios que por favor les ayudara a que todas las orugas se fueran de ahí de los tomates, porque ellos necesitaban esa cosecha para poder tener dinero. ¿Y saben qué? Ellos terminaron la oración y de repente aparece un mirlo, y por ahí aparece otro, y por acá aparece otro, y los mirlos comenzaron a comerse todas las orugas. Los mirlos, chiquillos, son un tipo de ave, y las aves se comen las orugas. Y estos mirlos comenzaron y se comieron todas las orugas que estaban comiéndose los tomates. Así pudieron ellos salvar su plantación de tomates. Y ahí la hija del señor Rodríguez le dijo: papá, acá nosotros tenemos que hacer válida la promesa que Dios hace en la Biblia, en el libro de Malaquías 3:11, en donde dice: no dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Y ahí ella le dijo: ¿ves, papá? Dios no permite que se pierdan las cosechas, y nosotros acabamos de hacer nuestra oración y confiados en Dios de que Él nos iba a ayudar. Dios, chiquillos, Dios, niños, siempre cumple sus promesas. Dios cumple las promesas y debemos saber que en la Biblia están todas esas promesas que nosotros podemos tener para confiar en Dios. Es decir, leyendo la Biblia sabremos qué promesas tiene Dios para nosotros, así como Dios tenía esta promesa de proteger, ¿cierto?, las cosechas de las plagas y también los viñedos. Así también Dios, con esa promesa que está en Malaquía, protegió la plantación de tomate de la familia Gutiérrez. Así que con este mensaje, con esta hermosa promesa que Dios, si nosotros confiamos en Él, Él nos va a ayudar en todo momento, los invito a hacer una oración. ¿Sí? Muy bien. Oración nuestra, fuerza. Querido Dios, te damos gracias por el cuidado y la protección que tú le has dado a cada uno de los niños durante el fin de semana. Al comenzar esta semana de actividades, esta semana de clases, ponemos nuestro trabajo, Señor, nuestros estudios en tus manos. Danos sabiduría, danos entendimiento, inteligencia para todo lo que vamos a ver durante esta semana. Así como también ponemos en tus manos de amor por aquellas personas que en este momento se encuentran enfermos y delicados de salud, familiares o seres queridos, que tú sabes cuáles son sus nombres
obra tú en su vida y en su salud conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Vamos a comenzar nuestra clase rapidito, raudo y veloz, ¿sí? Y vamos a compartir nuestra guía de esta semana, ¿sí? En primer lugar, yo les quiero comentar que esta semana no hay materia ni contenidos nuevos, ¿ya? Esta semana solamente vamos a hacer refuerzo de aquellos contenidos que nosotros vimos en el primer semestre y que en la prueba de diagnóstico estuvieron más o menos las respuestas, porque yo creo que ahí hubo tal vez alguna confusión o tal vez no le dieron mucho repaso a esa materia y sus respuestas tal vez no fueron las correctas. Y es por esto que vamos a partir, en primer lugar, ¿cierto? Viendo todo lo que es el poema, ¿ya? Primero, nosotros debemos saber que el poema tiene tres partes, perdón, el cuento tiene tres partes, ¿sí? Eso lo sabemos en todo momento, o sea, desde que hemos visto el cuento desde primero básico, segundo básico, hasta ahora las partes del cuento son siempre las mismas. Entonces ustedes deben repasarlas y aprenderlas de memoria, porque en esta parte muchos de ustedes se equivocaron cuando no supieron responder acertadamente a la pregunta. Siempre el cuento tiene un inicio, una introducción, en donde se plantea lo que va a suceder, es decir, es la parte inicial de la historia, se dice cuáles son los personajes, cuál es el propósito, las bases, es decir, todo lo principal que se necesita saber, eso se da a conocer en el inicio, en la introducción. Luego pasamos al desarrollo, que es donde se lleva a cabo toda la parte del conflicto, el problema de la historia. Allí todo el cuento ya toma forma, ¿cierto? Y suceden los hechos más importantes. Y para finalizar viene el desenlace, el fin, el final. Es decir, la parte donde suele darse el clímax, o sea, lo más alto del cuento, como lo más intenso, y la solución al problema, donde toda la narración finaliza. Ahora, donde también hubo falla en las respuestas es cuando preguntamos, ¿quién es el encargado de crear el cuento? ¿Quién es el que crea el cuento? El autor crea el cuento, ¿cierto? El autor es quien hace y crea un cuento. Es distinto al narrador, porque el narrador es el que en la historia misma nosotros vamos leyendo que alguien nos va contando la historia. Ese es el narrador, pero quien crea, quien inventa el cuento es el autor. Luego viene una parte de actividades en donde usted debe unir con una línea el texto que aquí sale con la imagen respectiva que está acá enfrente, ¿ya? Unir con una línea. Y si usted quiere, voluntario, puede pintar los dibujos. Ahora, debajo de además de unir con una línea, cada parte, con la imagen que corresponde, usted debajo de cada cuadrito hay una línea, ¿ya? Y en esa línea usted tiene que escribir si corresponde al inicio, si corresponde al desarrollo o si corresponde al final del cuento, ¿ya? Dice, el primer cuadro, dice, el elefante acude a remover las piedras y todos los animales los felicitan y quieren ser sus amigos. El último que sale es el tigre, tan avergonzado que aprende la lección y desde entonces solo se fija en las cosas buenas de todos los animales. Luego viene, había una vez un tigre que era muy listo, rápido y fuerte. Siempre se estaba riendo de los animales, en especial del abejorro y del lento y torpe
elefante. Ahí es otra parte del cuento. Y por último viene un día de asamblea, hay un día de asamblea, hay un derrumbe y la puerta de la cueva se bloquea. Todos esperan que el tigre resuelva el problema, pero no es capaz. El abejorro sale entre las rocas en busca del elefante que no había ido a la asamblea por estar triste. Entonces, ¿cuál sería aquí de estos tres? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál es la que corresponde al inicio del cuento? ¿Cuál sería el inicio del cuento? El segundo. El segundo. ¿Por qué nosotros podemos deducir que esta segunda cuadro es el inicio del cuento? Porque siempre, casi todos los cuentos dicen que había una vez en el que Ya, un animal, por eso. ya. Entonces, porque la palabra clave dice había una vez y siempre o casi siempre cuando uno comienza la lectura de un cuento viene el mismo texto. Había una vez, entonces aquí abajito coloco, ¿qué palabra? ¿Qué palabra coloco aquí? Inicio. Inicio, muy bien. Ya, después, ¿cuál sería el desarrollo? ¿La de arriba o la de abajo? La primera. La primera, cuando salen todos de la cueva. No. ¿O aquí abajo cuando quedan encerrados en la Abajo. cueva? Abajo. Abajo. Aquí abajo. Este sería el desarrollo, porque después de lo que comenzó en el inicio, viene una parte, ¿cierto?, en donde les sucede algo. Es como la parte medular, lo central del cuento, ¿cierto? Y entonces esto sería el desarrollo. Y entonces, entendemos entonces que este último, donde dice acá lo que sucede y cómo termina, sería ¿qué cosa? ¿Qué parte sería? Final. El final. ¿Ya? Entonces queda de la siguiente forma. Tenemos el final, el inicio y el desarrollo. En ese orden quedaría entonces la actividad que acabamos de mencionar. ¿Ya? Chiquillos, cuando ustedes estén escuchando atentos, mantengan sus micrófonos en silencio para que todos los compañeros puedan tener mejor audición, ¿ya? Para que no se escuche el ruido ambiente de sus hogares. Bien, unir con una línea no lo vamos a hacer porque eso usted ya está súper clara la idea con el texto ¿cierto? Con la imagen, eso lo van a hacer ustedes en su casita. Pero no se olviden, aquí sobre la línea tienen que colocar, ¿cierto? Donde dice cuál corresponde al inicio, cuál el desarrollo y cuál el final. Bien. También otra parte importante que faltó, así como destacar dentro de la prueba de diagnóstico, fueron el trabajo de los prefijos y los sufijos. Vamos a recordar que los prefijos son partículas que se anteponen a la raíz de una palabra, o como yo les mencionaba, la palabra raíz, ¿cierto? Así nosotros, con la palabra raíz más el prefijo, nosotros formamos nuevas palabras relacionadas con la raíz, ¿ya? Algunos prefijos y sus significados son, por ejemplo, el prefijo des significa oposición o negación. El prefijo re es volver a realizar. El prefijo anti sería opuesto o contrario a. El prefijo im sería negación. El prefijo pre, es decir, con anterioridad a algo, ¿ya? Y aquí tenemos, con el prefijo des, deshacer, releer, volver a leer, antivirus,
es decir, opuesto al virus, anti. In, o sea, inservible, negación, no sirve. Inservible quiere decir no, no sirve. Prehistoria, es decir, algo que sucedió antes de la historia. ¿Podría ser prehistórico también? Claro, Prehistórico. porque prehistoria se refiere a los acontecimientos, a lo que sucedió, y prehistórico puede que se refiera a la persona. Escribe el prefijo des, re, anti, in o pre, que corresponda a las siguientes palabras. Tengo la palabra calentar, higiénico. Precalentar. Ajá. Espéreme un poquito. ¿Qué pasó? Ya, nada, es que yo me había muteado porque estaba hablando. Ya, entonces, tenemos la palabra calentar, higiénico, universitario, protegido y crédulo. Entonces usted tiene que colocar, aquí son 5 prefijos, 1, 2, 3, 4, 5. Y usted coloca aquí sobre la línea el prefijo correspondiente, ¿cierto? ¿Cuáles son todas? Según sea, ¿ya? Yo no lo voy a decir. Tía Mical, tía Abigail, me continúa explicando que necesito ir a pagar algo. ¿Ya? Ok. Ya chicos, ¿cuál sería entonces aquí en calentar? ¿Cuál sería el prefijo? Precalentar. Precalentar. Precalentar, muy bien. En universitario, Preuniversitario. muy bien. Preuniversitario. Crédulo. Incrédulo. Incrédulo. ¿Qué es incrédulo? Como malo. No, incrédulo es alguien que no cree. Eso es incrédulo. Higiénico. Bien. Antihigiénico. Antihigiénico. Alguien antihigiénico es alguien que es medio sucio, que es medio cochinito. ¿Ya? Eso es antihigiénico. Por ser, si ustedes van a un baño y está sucio, un baño público, a veces es antihigiénico. ¿Ya? En protegido, ¿cuál sería? Desprotegido. Desprotegido. ¿Y qué sería desprotegido? Es que nadie lo está protegiendo. Ah, ya, muy bien. Que nadie lo protege. Por ser cuando nosotros hace frío y vamos afuera y no usamos nada de nuestra cabecita, estamos desprotegidos. No llevamos nada que nos cuide del frío, ¿no es cierto? Calentar, habíamos dicho que sería precalentar. Y precalentar significa volver a calentar. En preuniversitario. No, nos equivocamos acá. Había que ocupar esta. Es recalentar. Muy bien, era recalentar. Sí. Recalentar. Bien. Porque acá es pre. Ya, entonces recalentar era volver a calentar, ¿no es cierto? Muy bien. Y en universitario, ahí era preuniversitario. ¿Alguien sabe qué es lo que es el preuniversitario? Yo sé. A ver, dime, Paz. Mi papá me dijo que preuniversitario era como que te hacían pasar una prueba para que tú estudies como la medicina. Primero te hacen pasar como una prueba y tienes que tener cierta nota para poder pasar. Ya, bien. El preuniversitario, por lo general, es un curso que se hace antes de ir a la universidad. Te preparan para que te vaya bien. ¿Ya? Ese es un preuniversitario. Ya.
Los sufijos. Los sufijos son partículas que se agregan al final de la raíz, formada por una nueva palabra relacionada con su raíz. El prefijo va siempre antes, ¿no es cierto? Y el sufijo va al final. Entonces, algunos sufijos son oso, que dice que es la cualidad o estado o más cantidad. Ito indica afecto y diminutivo. Y ble indica que es capaz o puede ser. Por ejemplo, en oso tenemos temblor, tembloroso. En hito tenemos hermanito, un hermano que es chiquitito, ¿no es cierto? Le decimos de cariño, ahí es el hermanito. Y en ble es ama, la raíz, y ble es el sufijo. Ya, tía Pati. Muchas gracias, tía Mical, es que se escuchaba ahí la tetera que hervía. Se me iba a gastar, así que tuve que ir a apagarla para quedar sin agua. Sí. Que hacía frío para tomarme una agüita caliente. Ya, Sí. chiquillos, sigamos entonces. Dice, ¿sí, Paz? Es que yo cuando hice esta guía, lo único que me quedó es el de Cam. Cam, ya. Escribe el sufijo oso, ahora lo vamos a revisar. Oso, hito y ble, ¿ya? Entonces, tenemos vas. Hito. Vas. Vasito. Vasito, muy bien. Respeta. Respetable. Respetable. Ya, también puede ser, cambiamos la A final por la O y puede ser no, nada que ver. No, estaba confundida, no. Es respetable, bien. Camita, claro, acá solamente dice hito, pero también está el sufijo ita, por lo tanto también aquí nos sirve el sufijo ita, entonces sería camita, entonces ahí para que La Paz tenga la respuesta a su duda. También puede ser el sufijo ito o ita, aquí es camita, ¿ya? Ahí nos faltó escribir y la A ahí para que se supiera. Lavable. Lavable, ¿ya? Y talento, la palabra raíz es talento, pero si te agrego el sufijo oso, sería talentoso. Muy bien, entonces ahí tenemos los 5 sufijos que usted debe escribir acá. Aquí me faltó la línea, ¿cierto? Para esta palabra. Y en la actividad número 5, ustedes tenían que encerrar el prefijo o sufijo de las palabras destacadas según corresponda y luego explicar el significado de ellas. ¿Ya? Voy a subir un poquito acá, ahí, para que se vea mejor en la pantalla. Entonces dice, esa crema es antialérgica. Aquí la palabra destacada es antialérgica. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería la palabra que aquí debemos nosotros analizar. Entonces, esta es con sufijo, el que va antes o el que va después. ¿Es sufijo o prefijo aquí? Antialérgica. ¿Es pre o su? Aquí la palabra raíz es alergia o alérgica. Esa sería la palabra raíz. Entonces tenemos un prefijo que es anti. ¿Ya? Vamos a devolvernos para arriba y vamos a ver si acá nos da algún indicio. Anti, habíamos dicho que anti es opuesto o contrario. O sea,
antialérgica, es decir, ¿Opuesto a la alergia? claro, es algo que te ayuda o que es para combatir las alergias. Antialérgico, alguien para en esta fecha, ¿cierto? O entrando al otoño o entrando a la primavera, muchos sufrimos, ¿cierto? Con el tema de las alergias. Y nos tomamos, ¿qué cosa? Una pastillita que se llama antialérgico. Y esa pastillita nos ayuda para adelantarnos a que no nos dé la alergia. Por lo tanto, esta crema es antialérgica, es decir, la crema le ayudaba para que no le dé alergia. Eso es lo que, bueno, más o menos lo que usted tiene que escribir con la palabra antialérgica, ¿ya? El pijama tiene un bolsillito en el pecho. Bolsillito, ¿es un prefijo o un sufijo? Sufijo. Sufijo, Sufijo. ¿ya? ¿Cuál sería la palabra raíz? Hito. No, la palabra raíz. Bolsillo. Bolsillo. Y el sufijo es Hito. ito. O sea, el pijama tiene un bolsillito. Entonces, ¿qué significa esto? Bolsillito Un bolsillo chiquitito. es un bolsillo chiquitito, ¿ya? Mi abuela es cariñosa con los perros. Aquí tenemos un prefijo o un sufijo. 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 La palabra es cariño, ¿ya? Y el sufijo es osa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra cariñosa? Amable. Amable. Una persona quiere mucho a la otra. A los perros. Claro, que quiere mucho las mascotas, porque una cosa es tocarlos, ¿cierto? Eso es hacerle cariño, pero cariñosa es cuando ya uno los apapacha, ¿cierto? Los abraza y los regalonea. Ya. María tuvo que deshacer su tejido. Uy, no sabe, a mí me ha pasado, ni les digo cuántas veces. Un gorro lo he tenido que desarmar como 4 veces porque se me arrancan los puntos y después cuando yo estoy casi terminando me doy cuenta. Y he tenido que deshacer el tejido. Mi mamá me hizo un chaleco y como no sé cuántas veces se equivocó. Claro, yo por lo menos que no soy muy dada al tejido y ahora para tener algo de distracción yo estaba haciendo unos gorritos. Entonces estoy igual que la María. María tuvo que deshacer su tejido. ¿Cuál sería esto? ¿Un prefijo o un sufijo? Prefijo. ¿Cierto? Porque la palabra raíz es hacer. Es decir, tejer, hacer. Y deshacer, ¿qué significa deshacer? Desarmar. Deshacer, vamos a subir. Mire, ¿qué dice acá? Desarmar el tejido. Oposición o negación. O sea, volver a hacerlo. O sea, deshacer o desarmar, ¿ya? Desarmar. Hacer es tejer. Y deshacer es como lo opuesto. O sea, desarmar el tejido. O sea, tuvo que desarmarlo porque algo le debe haber pasado ahí. Alfredo va a recargar su celular. ¿Ya? Aquí tenemos un prefijo o un sufijo. Prefijo. El prefijo re. El prefijo re. Porque la palabra raíz es cargar. Cargar. Y recargar, porque yo cuando lo cargo, el celular, cuando lo enchufo, ¿cierto? O cuando yo lo cargo con una tarjeta o le digo, me carga 5,000 pesos al celular, pero si yo voy a recargar, ¿qué quiere decir? Es volver a poner
Volver a ponerle carga sería así como volver a colocarlo en el enchufe porque quiero que no se me acabe tan rápido la batería, o recargar de colocar dinero, también sirve de las dos formas, ¿cierto? De colocarle dinero al teléfono o de volver a colocarle carga de batería, ¿ya? De las dos formas sirve, ¿ya? Pero nosotros utilizamos más la palabra recargar, es cuando le colocamos dinero. Esa ropa aún es utilizable. Aquí tenemos un prefijo o un sufijo. 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 Un sufijo. La palabra raíz es, Sufijo. la palabra raíz es utiliza, ¿ya? De utilizar, de utilizar. Y la palabra raíz es utilizar. Y el prefijo, o sea, perdón, y el sufijo es ble, ¿ya? O sea, Ble. utilizable, o sea, le puedo dar otro uso, un nuevo uso. La última oración, soy incapaz de saltar desde esa altura. ¿Qué sería acá? ¿Un prefijo o un sufijo? Prefijo. Prefijo. El prefijo in. Prefijo. Prefijo in. La palabra raíz. Capaz. La palabra raíz es la palabra capaz. Capaz. ¿Sí? Capaz. O sea, de que puede hacerlo. Pero si yo le coloco el prefijo in, ahí yo estoy negando algo. O sea, es incapaz de saltar de esa altura. Es decir, no puede, no es capaz de saltar de las alturas. A eso se refiere con esa palabra. Es decir, que no lo puede hacer. ¿Ya? Ya, ¿estamos claros entonces con los prefijos y los sufijos, chiquillos? Que esta era una parte que les costó bastante, porque claro, nosotros lo trabajamos de esta manera y en la prueba de diagnóstico yo lo preguntaba, ¿cierto? Así como que les daba el prefijo o les daba una palabra y ustedes tenían que colocar ahí, y en ahí como que estuvo un poco débil en cuanto a las respuestas. Ya. Y otra parte también que estuvo ahí como que con falencias, como que le faltó reforzar un poquito, es la parte de la rima, ¿ya? Nosotros decimos que la rima es igualdad de sonido a partir de la sílaba tónica de la última palabra de un verso. Ahora, nosotros conocemos, o yo les enseñé a ustedes, dos tipos de rimas, la asonante y la consonante, ¿ya? En la asonante coinciden las vocales, es decir, las dos últimas vocales, o la última vocal de la palabra. Pero en las consonantes coinciden vocales y consonantes, ¿cierto? Entonces, aquí era fácil porque la misma palabra me lo dice, ¿ya? Consonante, es decir, coincide la consonante y la vocal. Ahí es súper fácil, son como tips que uno debe de repente tener, ¿cierto? Consonante, ahí ya me lo está diciendo. Y asonante, ahí ya yo deduzco que son solamente la vocal. Ahora, yo les presento ahora a ustedes un poema que se llama Cultivo una rosa blanca. Y ustedes en este poema... Antes nos había dado una hojita de la rosa. Claro, es que estuve buscando varias, sabe que me costó encontrar en internet poemas que tuviera las rimas, las asonantes y la consonante juntas. Entonces, primero dice que del siguiente poema usted debe colorear. Primero, las rimas consonantes de color anaranjado, es decir, solo la sílaba. Y de las asonantes con amarillo, es decir, solo la palabra. ¿Ya? Entonces, yo tengo que leer el poema y reconocer las rimas consonantes y las rimas asonantes. Es decir, la letra o sílaba según corresponda. Si usted quiere, puede volver a pintar este dibujito. ¿Ya? Entonces, el poema dice así: cultivo una rosa blanca,
de José Martí. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Entonces acá tenemos dos estrofas, ¿cierto? La primera y la segunda. Tenemos una estrofa, dos estrofas. También tengo, ¿cuántos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Pero aquí no estamos analizando el poema en sí, como acabo de mencionarlo yo, sino que solamente debemos identificar lo que corresponde a rima asonante y rima consonante. ¿Ya? Entonces, acá dice la última palabra, blanca. ¿Tiene rima con alguna palabra de acá de esta primera estrofa? Sí, tía, ¿Con qué? con Franca. Con franca, ¿ya? Porque riman las últimas sílabas, o sea, la anca. Anca. Ese sería lo que yo debo pintar. Anca, y acá abajo, anca. Ya. ¿Quién me pregunta o me dice tía? Yo, el Andrew. Andrew. Tía, ¿qué significa asonante y consonante? Mire, si usted se devuelve en la guía, acá arriba, tenemos la definición de asonante y consonante. Asonante, dijimos que eran las últimas vocal de cada palabra que coinciden, o sea, que ambas terminan en O, y el resto de la palabra no termina, por ejemplo, a ver, yo les voy a decir, momento, libro. Esa sería una rima asonante, porque solamente tienen coincidencia de la última vocal, es decir, la O. ¿Ya? ¿Ya? ¿Andrew? Sí. Sí, ya. ¿Y la consonante? Y la consonante aquí también lo indica, que son las que coinciden las vocales con la consonante, es decir, las sílabas. Aquí en este caso, aquí coincide más que las sílabas, ¿cierto? Porque si yo, si separo la palabra blanca, ¿cierto? La blanca, así es, pero aquí es más de una sílaba, o sea, es de la A, an, K. Eso sería la rima consonante que me rima con franca. Y en ambas es la terminación anca. Y ahí sería consonante porque son sílabas, sílabas y vocales, o sea, consonantes y vocales. ¿Ya? Por eso es consonante la rima. ¿Está bien, Andrew? Gracias. Ya. Sí. Ahora, en el verso 3 y en el verso 4, ¿hay rima? Enero Sí, tía. y enero. Sí. Ya. ¿Qué tipo de rima hay? Enero. Ero, ¿cierto? Enero sincero, es decir, rima ero. Por lo tanto, si hay una consonante entre estas vocales, ya automáticamente yo tengo que decir, esta es rima consonante. Es rima consonante, porque está involucrada una consonante. Por lo tanto, en esta primera estrofa del verso, todas las terminaciones de acá serían todas rimas ¿de qué tipo? ¿Todas son rimas asonante o consonante? Consonante. Todas son rimas consonantes, por lo tanto deben ir marcadas, puede ser subrayada o encerrada en un círculo completita con color anaranjado, ¿ya?
Ya, veamos la siguiente estrofa. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Hay rima consonante? Sí, 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 Sí. sí. Igual que arriba, ¿cierto? Anca y Anca. Arranca con blanca, pero solamente se marca la terminación Anca. anca. ¿Ya? Ya. ¿Hay rima asonante? No. ¿Hay rima asonante? Sí. No. No, no hay rima asonante. No, tía, no hay. No hay. Porque acá, si yo leo vivo con cultivo, vuelvo a encontrar rima consonante porque hay vocales y consonantes, que sería la terminación Ivo. ivo, ivo, ¿ya? Aquí yo solamente encontramos entonces rimas de tipo consonantes. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de mencionar? ¿De la guía en sí? No. Es una guía cortita, es una guía breve, en donde reforzamos, ¿cierto? Y repasamos los contenidos que estaban con puntajes muy bajos, que muchos tuvieron puntajes ahí no correctos. Ya, ¿Ya? dígame. Usted está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Sí, lo estoy grabando y cuando termine la clase recuerden que la grabación después se tiene que transformar al formato YouTube para que YouTube me dé un link y así poder con el link compartirlo por el WhatsApp. Y también queda el link ahí en la plataforma por si ustedes lo necesitan. Ya, muy bien. Listo, se nos durmió. Sí, así me doy cuenta. Un alumno parece que estaba muy buena la clase. ¿O no, Está Isa? buena. Mira, Isaías. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que no, porque son como... son materias y contenidos que nosotros vimos desde el primer semestre hasta ahora. Traté de hacerlo como bien resumido, bien cortito, para que ustedes pudieran ahí reforzar un poquito esa materia. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Y a Mical usted pasó asistencia. No. ¿Sí? Sí, tengo listo. Ah, ya, ya. Todo Ya, bien. chiquillos, estamos todos ok, no hay dudas, no hay preguntas, no hay nada. Ya, entonces yo ahora les voy a contar. Valentina, ¿Se van a buscar la guía en el colegio? mañana, sí. Para todos ya. los que retiran fotocopias en el colegio, los martes se entregan las fotocopias en el colegio. Entonces las pueden ir a buscar. ¿Ya? Ya. Mañana va a estar ahí. Y la grabación va a quedar también, así que ahí va a poder reforzar y repasar en la guía para que pueda ir desarrollando su... ¿Y cuándo van a entregar la fotocopia? Las fotocopias, chiquillos, recuerden que se entregan los días martes desde las 8:30 hasta las 12, o hasta las 12:30. 2:30. Desde las 8:30 hasta las 12:30 de la mañana. Los martes, todos los martes, a no ser que le avisemos que por algún motivo Pati, no se va a entregar. Antonia. quería hacerle una pregunta de ¿cuándo es la clase de inglés o ya pasó hoy día? No, pues Antonia, la clase de inglés fue la semana pasada, el día miércoles a las 12. La tía Vanessa dijo la Miss Vanessa dijo que hubo buena asistencia, por lo tanto, ella considera que va a ser bueno ese horario para las clases de inglés de aquí hasta que termine, Sí, este proceso de encierro en las casitas. Mientras dure todo es esto, que yo tenía el horario pasado, que no tenía el día miércoles a las 12 inglés, entonces se me olvida el horario. lo que pasa es que tú tendrías que marcar con tu manito
en el horario que tú ya tienes impreso, coloca miércoles a las 12 inglés. ¿Mm? Sí. ¿Ya? O colócalo en el refrigerador o en algún espacio de tu pieza donde tú te recuerdes y no se te olvide que los miércoles a las 12 ahora comienzan las clases de inglés. Bien, chiquillos, les acabo de compartir, un poquito antes de comenzar nuestra clase, les acabo de compartir una comunicación a los papás por WhatsApp enviada por la tía Jimena, ya que para este viernes les corresponde a ustedes, al cuarto básico, tanto los niños como a las niñas, la vacuna, una vacuna que el VPH, esa vacuna del virus del papiloma humano, y corresponde para que este viernes, ¿sí? Este viernes les corresponde a ustedes que sean vacunados. Ya en el colegio van a ser vacunados, por lo tanto tendrían que ir al colegio ustedes con su mamá o el papá o algún adulto que los acompañe con mascarilla, bien protegidos, chiquillos, para que puedan recibir ahí su primera dosis de vacuna. Esta vacuna es en 2 dosis. Se les coloca la primera en cuarto y cuando están en quinto se les coloca la segunda dosis. En quinto, Sí. y mi mamá me dijo que también es que en octavo. Sí, pero en octavo es otra la doctora. Sí, dígame. Catrín. Se va a poner en la escuela, ¿cierto? Sí, tienen que ir al colegio a colocarse la vacuna. Ahí en el WhatsApp de los apoderados se les mandó la comunicación que envía la tía Jimena para informar de la vacuna. Déjeme que voy a buscar aquí. Jimena Flores. De las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Entre ese horario tienen que ir al colegio. Entre las 9:30 y las 11. ¿Ya? Los niños y las niñas. Ahora, para los que, por ejemplo, pasan por algún control sanitario, tendrían que colocar en el permiso, pueden anexar esta comunicación donde dice que van a la vacuna, o aparte llevarla junto con el permiso y mostrarla. ¿Ya? Andrew, ¿Mañana? el viernes. ¿Sí? Juntamos las manitos, cerramos los ojitos y vamos a orar. Querido Dios, quédate con cada niño que estuvo hoy presente en nuestra clase, así como también con aquellos que no han podido conectarse por algún tipo de dificultad. Sé tú con cada uno de ellos, acompáñales siempre, protégeles. Sé tú con cada uno de sus padres. Si hay pedidos de oración por algún familiar enfermo, responde tú esa oración y también permite que cada apoderado pueda tener trabajo, Señor, y así poder estar con tranquilidad en el hogar, que no falte el sustento diario. En el nombre de Jesús, amén. Ya, chiquillos, que estén bien, nos vemos mañana y muchos saludos, muchos cariños. Cuídense. Tía Mical, muchas Cuídense porque hace gracias. frío. Muchas gracias por el video del versículo. El video del versículo está en el Facebook del colegio para que lo vean y le den link. ¿Cómo es? Link. Le den un me gusta. Chao, chao. Chao, chao. Besitos. Like, Cuídense. chao. Like,